Hola, soy Lili Ashar Román. Este canal es un espacio para compartir vida, fe que transforma, experiencias que sanan y conversaciones con propósito. Como mujer en proceso, te invito a caminar juntas en autenticidad, sanidad integral, esperanza y propósito en Dios. Bienvenida. Chicas, nuevamente bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo video más en mi canal. Había estado un poco ausente porque me mudé a una nueva casa y estaba en todo el tema de la limpieza, la organización y bueno, ya poco a poco he estado retomando la rutina y por eso, gracias a Dios, estoy grabando este video. Si han seguido el contenido de este canal, saben que me gusta hablar desde la vulnerabilidad. Y por eso hoy quiero abrirles nuevamente mi corazón, poder contarles acerca de mi experiencia y de mi testimonio con respecto a la ansiedad. La ansiedad es un tema que ya había hablado en este canal, pero realmente estaba muy lejos de una experiencia súper real. Simplemente lo había hablado desde el conocimiento, desde la teoría, de pronto escuchando algunas experiencias. De hecho, este tema de la ansiedad y la depresión en un momento se hablaba muchísimo, todo el mundo empezaba a decir yo sufro de ansiedad y se definía porque tenía ansiedad y tenía depresión, pero ahora viviendo ese otro lado de la cara de la ansiedad, puedo decirles que ha sido una de las experiencias más retadoras de mi vida hasta el momento. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por momentos difíciles, momentos donde sí sentimos esa emoción, porque entendemos que no es una emoción ni buena ni mala, solo es una emoción que Dios nos dio para protegernos en casos de peligro real. Pero ¿qué pasa cuando la ansiedad viene cuando no hay una amenaza real? Porque bueno, yo pudiera decir que hay una ansiedad sana que sí hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, pero que esta viene para ayudarte, para protegerte en momentos donde puedes experimentar de un peligro real o porque te estás enfrentando a una situación que puede incomodarte. Pero ¿qué pasa con el otro lado de la ansiedad o la otra cara de la ansiedad? Que en vez de ayudarte, lo que viene es a dominarte. Entonces es la que aparece sin alguna amenaza real y no te dura un momento, unos minutos, sino que te da todos los días, es muy persistente, muy agobiante, muy inquietante. Y no solamente eso, sino que también te genera malestares físicos. Entonces vienen los mareos, la tensión, vienen las náuseas, la acidez, la falta de apetito, un frío inquietante por todo tu cuerpo, quizás hormigueo, palpitación, sudoración excesiva. Y no solamente eso, sino que interfiere en tu vida cotidiana. Entonces empiezas a evitar personas, a evitar lugares, a hacer cosas que de alguna manera te saquen de la rutina que te da seguridad. Además hay muchísimo miedo, pero es un miedo exagerado, un miedo irracional, un miedo que no tiene lógica. ¿Y si pasa algo? ¿Y si me vuelve a dar? ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si me estoy volviendo loca? Entonces dejas de hacer muchas cosas que antes disfrutabas y también evitas muchas cosas que antes hacías por miedo a si pudiera pasar algo. Todo eso se vive cuando empiezas a experimentar una ansiedad patológica. Algunos la llaman ansiedad crónica, otros le dicen ansiedad generalizada. Y eso fue lo que básicamente experimenté. No quiero definir super conceptos, pero sí quería darte como una idea de esa ansiedad que muchas de las personas desconocen y que incluso yo desconocía. Yo no sabía que esto existía. Yo sí escuchaba como que tómate este tecito para los nervios o ten cuidado con el estrés, pero en mi mente no cabía la idea de que mi sistema nervioso pudiera entrar en una hipervigilancia constante y que mucho menos pudiera experimentar crisis de ansiedad y ataques de pánicos tan horribles. Realmente no sabía lo que era eso. Y por eso quería dar algunas ideas de lo que es la ansiedad sana, que es aquella que te protege en el momento y se va, de la ansiedad patológica, que es aquella que te limita y se queda. Y bueno, ahora les voy a hablar cómo era mi vida 4 años antes de que esto pasara.
En su momento estaba estudiando, estaba trabajando, hubo muchos cambios en mi vida, me independicé, era mi primera vez viviendo sola a mis 29 años, entonces se sumaban muchos compromisos, muchos deberes. En esos 4 años conocí a mi esposo, nos ennoviamos, nos casamos, empezamos a vivir juntos. Empecé también a identificar carencias afectivas que antes no sabía que tenía. También identifiqué conductas negativas, pensamientos limitantes que había fortalecido desde mi niñez. Empecé a darme cuenta de que no había trabajado en mi baja autoestima, en mis pensamientos negativos, en lo que creía de mí misma. Había muchas fortalezas mentales, hábitos destructivos. No atendía mis pensamientos, no atendía lo que sentía. Me dejaba llevar por el enojo, por la rabia del momento, y no solo duraban minutos, sino que esa rabia y ese enojo duraban días. Realmente tenía muchas cosas que no había empezado a trabajar en mí. Y recuerdo, y yo se los he comentado anteriormente, que Dios usó a mi esposo para identificar muchas carencias en las cuales yo debía trabajar. En su momento no lo quise aceptar, pero luego investigando un poco me di cuenta que muchas de esas conductas y patrones negativos que tenía era porque había fortalecido creencias desde hace mucho tiempo en mi mente. De hecho, antes de la ansiedad empecé a escribir mi libro En Guerra con el Espejo. Dios fue maravilloso porque en su momento sané muchas cosas, y de hecho sané cosas de mi autoestima que yo pensé que jamás iba a sanar porque era una atadura. Entonces eran muchos conflictos internos con los que estaba batallando, y yo se lo puedo agradecer a Dios por su infinita misericordia, porque si no hubiese sido por Él, que en su momento me quitó la venda de los ojos, yo no hubiese empezado a trabajar en esas carencias. Para mí fue como un despertar, y por eso empecé a inquietarme, a ir trabajando poquito a poquito esas conductas, esas creencias, para cambiar mi forma de vida. Luego escribí ese libro maravilloso que de alguna manera ha inspirado, ha motivado a muchas personas, a muchas mujeres a no solo identificar esas carencias, sino trabajarlas y sanarlas para que así puedan restaurar su identidad en Dios. Pero ahí no termina todo, realmente ahí empezaba. Recuerdo incluso que antes de lanzar el libro el año pasado, Dios me dijo a través de una persona: ese libro no es ni siquiera el 50% de la sanidad completa que Dios quiere hacer en ti. Y yo en su momento me quedé así como que para mí ya había sanado, se había escrito el libro. Pero después de la experiencia con la ansiedad me di cuenta que Dios solamente había iniciado esa obra magnífica de sanidad junto a ese libro que había escrito. En su momento me cuestioné porque yo dije: Señor, ¿cómo voy a ofrecer, cómo voy a vender este libro que se supone que es de una persona que ya sanó? ¿Y por qué estoy pasando por este momento de ansiedad? En su momento creo que como ser humano tuve muchas preguntas, porque bueno, me consideraba una chica muy fuerte, muy disciplinada, muy enfocada en las cosas que hace, pero realmente por dentro no estaba bien. Habían otras luchas que tenía que ganar. Además, también me di cuenta en esos momentos que siempre había sido una chica bastante temerosa. Además, también fui una chica que no le daba tiempo al descanso. Yo decía que en mi vocabulario no existe la palabra descansar. Yo me trasnochaba mucho, y siempre priorizaba mis tareas 24/7, y ni siquiera habría espacio para compartir, para disfrutar. ¿Y cuál fue esa primera señal? Bueno, puedo decirles que en el año 2023 empecé a experimentar como una especie de mareo, según yo, pero luego, tiempo después, meses después, cuando pues sé que todo esto es la ansiedad, entiendo que lo que me había estado dando era como embotamiento y lo que se conoce como cefalea tensional, pero me daba muy esporádico. Solamente identificaba que cuando salía a comer fuera de la casa, no sé, alguna comida bastante condimentada o bastante grasosa o bastante dulce, sentía que me daba, pero no era más de ahí. Simplemente era como si me apretaran la cabeza, algo leve. Pero luego, en el 2 de enero del 2025, me enfermé junto con mi esposo.
Mi esposo sanó en 3 días, yo nunca sané. Y ahí empezó como esa tensión y ese embotamiento bastante fuerte. Yo no podía con mi cabeza literal. Y cada paso que daba yo sentía que como que el mundo se ensanchaba. O sea, era una sensación que yo no puedo explicar. Solamente creo que las personas que han podido experimentar esto de la ansiedad, les ocurren muchas cosas, uno siente muchas cosas que no da para explicar. Y en ese momento entendí algo muy importante y es que nuestro cuerpo habla y cuando no lo escuchamos, no lo atendemos, va a haber un momento en que literal a través de las sensaciones físicas, él va a gritar y va a pedir auxilio, como que atiéndeme. Solo esta tensión en mi cabeza era el inicio de las otras sensaciones que iba a experimentar. Yo las escribí. Ahora recuerdo esas, pero sé que fueron muchísimas las que experimenté: embotamiento, tensión, vértigo constante, pérdida de apetito, frío inexplicable por todo mi cuerpo, sensación de agua en el estómago, algo bien raro que nunca había experimentado, un nudo permanente aquí en mi garganta como si algo se me atragantara también. Y lo que sí de pronto me mantuvo casi todo el tiempo fue la adrenalina, una sensación que yo no te puedo explicar. Todavía es algo que no entiendo, pero sí es muy, muy feo. Pero esta adrenalina es diferente. Esta adrenalina, aunque sí de pronto te provoca saltar, como que de alguna manera liberarla, eh, viene como con un sentimiento de angustia, de inquietud. Es bastante desgastante, es muy agotador y como te digo, no sabría explicarlo bien. Y yo muy honestamente puedo decirles que lo que respiré el año pasado fue pura ansiedad. De hecho, este año, en el mes de enero, también tuve como una crisis de ansiedad y me demoró algunos días realmente, pero poco a poco he aprendido a equilibrar mi cuerpo con algunas prácticas que he aprendido también para el sistema nervioso. Ahora, hubo un viaje que hice el año pasado que evidenció todo esto de la ansiedad y exactamente fue en febrero y bueno, en el mes de enero del año pasado, pues yo fui al médico, me hicieron exámenes, me dijeron que esos mareos era porque tenía el colesterol malo alto y me mandaron una dieta y bueno, yo estaba preocupada por ese viaje familiar que iba a hacer, iba a estar en Medellín y en Bogotá y yo nada emocionada. Realmente iba a conocer a la familia de mi esposo, era súper preocupada de cómo me iba a sentir, pero nada, mi esposo me decía, amor, tranquila, falta un mes, todo va a estar bien y yo sabía que por dentro algo no estaba bien, era algo raro, no sabía lo que me estaba pasando. Y bueno, llegó la fecha y nuestra primera parada fue en Medellín, nos tocó hacer escala en Bogotá, así que digamos que desde las 5 de la mañana estuvimos viajando y nos encontramos con la familia y estaba estable. Sentí alguna que otra cosa, no le dije a mi esposo, pero estaba estable. Luego al día siguiente, pues nos hicieron esperar las visitas a los lugares fuera de la ciudad de Medellín y en la mañana la pasé bien, y en la tarde estaba sintiendo como algo de acidez porque fue otro de los síntomas que sentí, una acidez súper bárbara que nunca antes había sentido y le dije a mi esposo, amor, necesito comer algo porque siento bastante acidez y bueno, pedí algo para almorzar, un caldito, pero seguía la acidez. Hasta que en la tarde me dio esa tensión o ese embotamiento y empecé a sentirme súper, súper mal. De ahí ya yo no tuve más vacaciones. Literal, se me dañaron las vacaciones. A mí me dio mucha vergüenza con la familia de mi esposo porque, bueno, era la primera vez que compartíamos en persona y yo no pude disfrutar. Yo no salí del hotel en Medellín y luego cuando me toca viajar de Medellín a Bogotá, que era la otra ciudad en la cual, bueno, íbamos a estar disfrutando, recuerdo que me dio un ataque de pánico, duró horas. Normalmente el ataque de pánico debería durar 20 minutos, pero el mío duró horas. Primera vez que yo experimento un ataque de pánico, o sea, sentía mucho miedo, mucho horror. Las azafatas del avión intentaron ayudarme, pero nada, no logré calmarme, así que me llevaron a urgencias en silla de rueda. Yo estaba llorando, yo me desconocía.
Y la doctora me dijo, lo único que tienes que hacer es calmarte. Y yo, ok, pero no puedo. O sea, yo trataba de calmarme, pero realmente no podía. O sea, yo había perdido el control de mi cuerpo. Y sé que las personas que han experimentado esto y que me escuchan saben qué es. Porque no es simplemente cálmate, no es simplemente respira, no es simplemente tómate agua, no. O sea, nosotros perdemos literal el control de nuestro cuerpo. O sea, nada nos funciona, distraernos no nos funciona, comer algo rico no nos funciona, salir, tomar aire libre en su momento no nos funciona. Y esto es lo más difícil porque tú pones de tu parte, tú quieres sentirte mejor y no puedes. Ese día nos tocó quedarnos cerca del aeropuerto y viajar al día siguiente. O sea, a mí me tocó hacer un esfuerzo sobrenatural y la idea psicológica para poder viajar. No sé cómo, pero viajé. La doctora me vio nuevamente y me dijo, ok, estás apta para vuelo. Listo. Luego llego a Bogotá, me siento súper mal, o sea, no disfruté, me quedé encerrada en el Airbnb y luego esperar a viajar a Valledupar. Cuando ya íbamos al aeropuerto, recuerdo que tenía una tensión horrible, o sea, hago así porque eso era lo que sentía, o sea, yo me sentía en mi cabeza súper grande y a veces me sentía como inestable, como que fuera de la realidad, como que pisaba, pero no sentía que pisaba, o sea, es algo muy, muy extraño. Y recuerdo que ese día nuevamente me dio un ataque de pánico horrible. Yo trataba de mostrarme bien delante de la gente, pero en momentos así, como les digo, uno pierde el control de su cuerpo y uno no sabe cómo manejar la situación. Entonces, nuevamente fui a urgencia, estuve por todo el aeropuerto, nuevamente en silla de rueda, pero nada, nuevamente me hice la idea psicológica y no sé cómo, pero viajé. Ese día me sentía súper mal. Recuerdo que al día siguiente, para poder viajar a Valledupar, mi esposo me compró algo para la acidez, me compró muchas pastillas. De hecho, una de esas pastillas, la doctora me dijo, tómatela, si crees que te va a dar el beriberi, tómatela para que puedas abordar bien. Pero yo tenía tanto miedo de tomar esa pastilla, y yo decía, no, yo no me voy a tomar esa pastilla, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empecé a orar. Y de hecho recordé una palabra que el Señor me dijo hace mucho tiempo, que era que Él me guardaba en las alturas. Y yo dije, Señor, tú me dijiste que tú me guardabas en las alturas y yo creo que voy a poder abordar este avión sin ningún problema y voy a llegar feliz a Valledupar y voy a disfrutar de ese calorcito. Y además que aquí estaba mi gata Perla y yo quería ver a mi gatica también, la extrañaba muchísimo, ya eran 2 semanas lejos de mi gatica. Entonces yo dije, Señor, ¿cómo es posible que yo no voy a poder abordar ese avión y me va a tocar tomarme la pastilla? Y yo le dije a mi esposo, mi amor, yo voy a abordar sin la pastilla. Y de pronto contándoles todo esto, pues ustedes lo vean o lo escuchen como normal, pero eso no es nada. No, mi esposo que estuvo conmigo sabe cómo estaba yo, o sea, de primera mano. Y recuerdo que yo dije, Señor, yo creo en ti y tú eres mi pastilla. Y yo abordé. Eso sí, tenía un miedo, o sea, un miedo increíble. Y yo puedo, y en mi mente, pensamientos positivos, yo puedo, voy a llegar súper bien, esto no es grande para mí. Y bueno, llegué con un dolor de cabeza a Valledupar, pero se me abrió el apetito un poquito, yo estaba bien feliz porque, wow, lo logré, o sea, fue una victoria para mí poder, porque no es que le tenga miedo a los aviones, no se trataba de eso. Hubo personas azafatas que en su momento también me dijeron, no, es primera vez que vuelas. Y yo, no, a mí me encanta viajar y yo he viajado sola. El tema no era ese, el tema era lo que yo estaba sintiendo en el momento, que no entendía por qué me estaba sintiendo así. Ok, llegué a Valledupar, yo pensaba que todo iba a mejorar. Recuerdo que traté de reincorporarme a mi rutina, de ir al gimnasio, se venía el lanzamiento de mi libro, también me iba a graduar, la promoción de mi libro en los medios presenciales en Valledupar, también a nivel internacional de manera virtual. Entonces se venían muchas cosas. Recuerdo que me encontré con una amiga y ella me dijo, ajá, ¿y cómo vas con lo de los mareos? Yo le dije, no, tengo que sacar la cita, pero después del lanzamiento y de la promo del libro. Y ella me dijo, si no estás sana, ella se molestó, y me dijo, si no estás sana, no puedes hacer nada. En su momento como que me dio rabia, me molestó su comentario, bueno, lo dejé pasar, pero tiene la razón,
Porque si no tenemos salud, no solo física, porque a veces creemos que porque no sentimos nada en nuestro cuerpo, estamos bien, estamos sanos y saludables. Pero no, muchas veces batallamos con pensamientos, batallamos con emociones. Entonces preparé el lanzamiento de mi libro, preparé la promoción aquí en la ciudad de Valledupar, luego me gradué de la universidad y recuerdo perfectamente que 2 días después empezaron nuevamente los ataques de pánico. Creo que tuve 4 ataques de pánico en una semana o en 2 semanas. Fue horrible, no fue por algo que me estaba pasando en su momento, no. Todo venía por la acumulación, quizás de estrés, de cansancio emocional, de tantos pensamientos negativos, de creencias limitantes, de pensamientos de menosprecio, falta de descanso, porque he entendido que la ansiedad no viene de la nada. La ansiedad viene y te detona no por lo que te está pasando ahora en la actualidad, sino por lo que pasó hace mucho tiempo, que no sanaste, que no cerraste ese ciclo emocional y que de alguna manera ahora algo provocó para que esa ansiedad detonara. Y pienso que este fue el momento aún más fuerte de esta temporada con la ansiedad, porque aparte de los ataques de pánico, empecé a tener mucho miedo, porque además de eso sentía mucho miedo a salir de casa. Eso lo aprendí en psicología, que se llama agorafobia. Yo duré un poquito más de 2 meses sin salir de mi casa, y tanto era el terror que yo empezaba a hiperventilar. Entonces empezaba hacer así y mi esposo me recordaba: amor, cálmate, recuerda, respira profundo, inhala, sostén, exhala. Pero la respiración ahí no me funcionaba, o sea, en ese momento no me funcionaba porque no era algo que tenía práctico, por decirlo así, en mi vida. Y eso se practica todos los días para que cuando venga la crisis de ansiedad o el ataque de pánico pueda funcionar. Pero en su momento a mí no, porque entre más me relajaba o intentaba hacerlo, más me estresaba y más me generaba ansiedad. O sea, la quietud en esos momentos no era lo ideal para mí. Entonces no solamente me daba miedo salir a la terraza de la casa o a darle la vuelta al parque, sino que me daba miedo a estar con personas. Y no era por la ansiedad social, porque de hecho yo trabajo con personas, a mí me encanta hacer relaciones. Entonces no es solamente que me daba miedo salir a la terraza o darle la vuelta al parque, sino que me daba miedo salir en la moto con mi esposo. Me daba miedo ir a la tienda, me daba miedo ir a supermercados grandes o a centros comerciales. Era más como ese miedo de que me pasara algo, de que me volviera a dar algo y hacer un show delante de la gente. Eso era como que más lo que me daba como ese miedo, pero era algo que yo no podía controlar. O sea, en su momento yo no podía controlar ese pensamiento porque eran demasiados los que se me venían a mi cabeza. Entonces lidiar con todo eso, más las sensaciones físicas, más querer estar bien, era demasiado, era muchísimo. Para mí era una carga pesada. Entonces era una hipervigilancia constante que yo tenía de cada sensación que podía experimentar de mi cuerpo. Y bueno, aparte de eso también experimenté 3 noches en que no dormí. Yo nunca en mi vida había experimentado insomnio y esa idea me aterraba. Entonces el afán de querer dormir te pone más ansiosa y eso no me ayudaba para relajarme. Recuerdo mucho que solo veía a mi esposo dormir y yo queriendo que él estuviera despierto, sentado en la cama conmigo, pero a mi esposo le tocó bastante duro porque yo no daba ni siquiera para lavar una loza, para lavar los platos. Me cansaba, mi cuerpo, o sea, no podía sostener mi cuerpo, no podía hacer la comida porque era como que mi mente y mi cuerpo no estaban unidos, o sea, no trabajaban juntos, no sé cómo pudiera explicarlo, pero no podía hacer cosas normales, ¿no? Que uno les llama normales. Lavar tu ropa, lavar unos platos, hacer una comida. Eso eran cosas que no podía hacer. O sea, yo desde que me levantaba, venía la noche y me daba terror la noche. ¿Por qué?
no sé, solo que me daba mucho terror. La noche, no sé si era que tenía un pensamiento en mi subconsciente de morir o que me pasara algo, realmente no lo sé, pero fueron días muy, muy duros, una temporada bastante fuerte que nunca pensé que iba a vivir. Y recuerdo mucho que pasaba toda la madrugada despierta, entonces me levantaba y quería hacer cosas como para cansarme, pero no me sentía cansada, nada me provocaba sueño, y nada más con la idea de tomarme algo para que me dé sueño, yo decía, no, yo no puedo depender de nada de eso, Señor, yo sé que en algún momento voy a poder dormir. Y bueno, pasaron 3 días, yo pues oraba mucho, hasta que, no sé cómo me empezó a dar mucho, pero muchísimo sueño y solamente pude darle gracias a Dios y desde ese momento hasta ahora he podido dormir bien y mi cuerpo se sigue regulando, mi sistema nervioso se sigue regulando en medio de ese sueño que puedo tener. Después de esos 2 meses de no salir de casa, hablé con un doctor de medicina alternativa. Él fue a mi casa, estuvimos hablando 2 horas, me preguntó sobre mi pasado, mi presente, me mandó unos exámenes y me recetó unos antidepresivos. Cuando yo empecé a buscar lo que me había recetado y yo miré que eran antidepresivos, yo dije no. Yo estaba, yo me rehusaba, o más bien me rehusé mucho a los medicamentos. Yo decía, no, no, yo este químico no se lo meto a mi cuerpo. Y yo me inquieté mucho, o sea, yo no tenía paz. Mi esposo me dijo, amor, pero solamente es por un tiempo. Mi tía también me dijo, mi prima también recuerdo que me dijo, mira, eso muchas personas lo toman, solo va a ser por un tiempo. Era por un año estar tomando antidepresivos. A mí como me gusta investigar, me gusta la información, yo empecé a buscar testimonios de personas, ya ustedes se imaginarán, y realmente fueron cosas más negativas que positivas. Y ahora, pues teniendo un poquito más de información, entiendo que para muchos el antidepresivo ayuda, aunque muchos doctores dicen que no sana, porque realmente no sana. Yo no me sentí en paz con la decisión de empezar a tomar esos antidepresivos. Yo decía, yo puedo con esto, Padre, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Esa es como, sí, la resistencia, ¿no? Que uno le pone a esta situación. Y yo dije, Señor, hoy es viernes, yo voy a orar sábado, voy a orar domingo, voy a orar hoy viernes, sábado, domingo. Señor, dime algo con respecto a esto, si las tomo o no. Y nunca sentí paz, nunca, nunca. Es mi experiencia, no tiene que ser la tuya. Pero en mi experiencia, yo no las quise tomar. Y yo le doy gracias a Dios porque tanta fue mi fe en su momento y tenía un pensamiento en la mente de que yo puedo con esto, yo soy más que simplemente tomar una pastilla, soy más que mis emociones, soy más que esta dificultad. Y yo decía, Señor, en ti todo lo puedo. Y mi esposo está de testigo que yo decía, yo puedo salir de esto. Obviamente sí me ayudé con un tratamiento natural, porque eran demasiadas las sensaciones que no me la quitaba eso que me tomaba, pero digamos que sí me las mitigaba un poco, a veces no, a veces me seguía sintiendo igual de mal, pero empecé a tomar un producto natural, empecé a tomar algunos té de manzanilla, de lavanda, que me ayudaba mucho, de jengibre. Y bueno, fue mi experiencia con este doctor de medicina alternativa. Hay muchos detalles de esta historia que en este video realmente no podría contarles. Como les decía anteriormente, eso es algo que yo jamás pensé que iba a vivir. Es la hora y yo le pregunto al Señor por qué permitió esto en mi vida. Creo que como seres humanos siempre sentimos como esa necesidad de querer obtener respuestas, de saberlo todo y no quedarnos como que con esa incertidumbre de por qué me pasó esto a mí. Y hemos escuchado una frase que suena muy cliché y es que no importa el por qué, sino el para qué, ¿no? Y no les puedo negar que al inicio, obviamente, yo me preguntaba por qué estoy aquí, o sea, qué pasó en mi vida, cuál fue ese detonante, qué hice mal o qué no hice que debí hacer, o sea, por qué estoy pasando por esto.
Y yo pensaba que estaba en el mejor momento de mi vida y tenía muchos planes y viene esto, viene la ansiedad a mi vida y me derrumba todo. Literal, a mí me tocó pausar todo y aunque ya yo había sanado algunas cosas, había comprendido algunas cosas, habían otras las cuales sé que Dios estaba escarbando, estaban saliendo a flote. O sea, yo no solamente había terminado un proceso de sanidad, sino que empezaba otro proceso y literal para mí de sanidad porque involucraba mi cuerpo. Las emociones que no había atendido en mi vida o los pensamientos que no había trabajado se habían somatizado en mi cuerpo a través de la tensión, a través de la acidez, a través de la falta de apetito, a través de la ansiedad. Y aunque cuestioné mucho a Dios pidiéndole esa respuesta exacta para ir a la raíz, trabajar directamente en eso y poder sanar rápido, entendí que muchas veces Dios permite estos procesos duros en nuestra vida para no solamente para fortalecernos como personas, fortalecer nuestro carácter, sino más bien para depender de Él, para entender su soberanía, porque podemos sentir temor, podemos sentir dolor, podemos estar pasando una situación difícil, pero a la vez sentir paz. Y es ahí cuando entendemos de que en las manos de Dios está nuestra vida y que Dios tiene el control de todo. Recuerdo que tuve muchos momentos con Dios donde yo le pedía que me sanara. Yo le decía, Señor, sáname, dame una esperanza, ya yo no quiero sentir esto, de qué sirve vivir o cómo voy a cumplir tu propósito si me estoy sintiendo mal todos los días, todo el tiempo, las 24 horas. Recuerdo que este tiempo me ha llevado a intimar mucho más con Dios. Antes puedo decir que era bastante inconstante en mi relación con Él, pero ahora he priorizado tanto, le he dado como tanta importancia a mi tiempo con Dios porque sé que si no me conecto a la fuente, pueda que tenga todas las estrategias, todas las herramientas para regular mi sistema nervioso, para regular mi cuerpo, pero si yo no estoy conectada a la fuente de vida, a la raíz, a lo que me da propósito, si no estoy conectada y alineada a ese diseño original de Dios, al orden de Dios, ni mi mente, ni mi alma, ni mi cuerpo estarán bien. Recuerdo que en esos tiempos yo lloraba, estaba súper quebrantada. Yo le decía a Dios, Señor, no puedo más. Yo realmente estoy muy agradecida con Dios porque a pesar de que esta no es una experiencia agradable y que no se la deseo a nadie, ha sido una experiencia que me ha ayudado mucho a crecer como persona, a madurar, a pensar las cosas de una manera diferente, a ver la vida de una forma más positiva, más saludable. He aprendido en este tiempo realmente a depender de Dios, a creer que Él lo hace todo hermoso en su tiempo, a creer que Él está conmigo en cada situación, que me da las fuerzas, que me ayuda. Y he aprendido a no quedarme con ese pensamiento negativo, sino que lo pueda cuestionar en ese momento justo que viene a mi cabeza y lo pueda alinear con lo que Dios ya ha dicho de mí a través de su palabra. He aprendido a gestionar mejor mis emociones. Si de pronto noto que estoy bastante irritada, que ya lleva más de un tiempo, de unos minutos, esa irritación o ese enojo, yo he aprendido algunas herramientas que me ayudan a descargarme emocionalmente. Obviamente, aparte de entregar mis emociones a Dios en oración, pues he aprendido otras formas de hacerlo. También he aprendido a no quedarme con el miedo. Es algo que sigo trabajando, que ha sido bastante fuerte, pero trabajar en mis miedos ha sido otra de las cosas que más me ha retado en este momento de mi vida. Así que lo sigo haciendo creyendo en que voy a vencer y que el amor de Dios irá perfeccionándose en mi vida. También eso me ha enseñado a descansar. Antes no priorizaba el descanso y ahora puedo descansar sin culpa. Cuando mi cuerpo me está pidiendo descansar, lo hago. Y bueno, también pienso que este proceso me ha ayudado mucho a reconstruir, a restaurar
mi identidad en Dios desde la verdad. Uno de los versículos que me ha ayudado muchísimo en este tiempo es: pon tu esperanza en el Señor, pon tu esperanza en el Señor, ten valor y cobra ánimo. Es un versículo que ha quedado muy guardado en mi corazón, porque cada vez que siento que de pronto puedo perder esa esperanza, vuelvo y fijo mi mirada a Dios y digo: Señor, en ti está puesta mi esperanza, y vuelvo a cobrar ánimo y vuelvo a cobrar valor para seguir trabajando en mi mente, en mis emociones y en mi cuerpo. Si tú estás pasando por este momento de ansiedad o depresión o cualquier otra enfermedad, o que creas que tus emociones se han somatizado en tu cuerpo y te hacen sentir estas sensaciones físicas, yo te digo: pon la esperanza en el Señor. Busca ayuda. No te quedes sin atender tus pensamientos, tus emociones, sin atender lo que tu cuerpo te está pidiendo. Y a veces lo que tu cuerpo muchas veces te está exigiendo. Confía en Dios, porque Él tiene cuidado de ti, tiene todo bajo control. Él no deja de ser Dios a pesar de los procesos, a pesar de las dificultades. Él no deja de ser Dios, y Él nos promete una vida abundante. Para todos los que amamos a Dios, todo ayuda para nuestro bien y para que el propósito de Dios se siga perfeccionando en nuestra vida. Y recuerda, eres una mujer auténtica. Sigue sanando, sigue creyendo y sigue floreciendo en el propósito perfecto que Dios tiene para ti. Bendiciones.